días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa noche, un poco tardecito, ¿verdad? Para pues el horario que manejamos en cuanto a la predicación de la palabra. Pero aquí estamos una vez más, hermanos, para compartir esta bendita palabra del Señor y pues transmitir, compartir, transferir, bueno, hay muchas formas de decirlo, ¿verdad? Una palabra que sea de edificación, que sea de bendición para nuestras vidas, amados hermanos. Y vamos a hacer una pequeña remembranza, ¿verdad? De lo que hablamos el lunes pasado, digo, el domingo pasado, acerca de la escatología. Y fíjese que estamos manejando pues un título que es el final es mejor que el comienzo. Y eso lo encontramos en Eclesiastés capítulo 7, verso 8, que dice: más vale el fin de una cosa que su comienzo, y más vale ser paciente que pretender demasiado. Entonces, hablábamos pues de que nosotros no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo pasan y sus deseos también pasan, pero los que tienen su corazón o su amor, ¿verdad?, su esperanza en Dios, permanecen para siempre. Entonces, eso es muy importante. Y entonces comenzamos a enumerar algunas cosas que son mejores y que serán mejores en el final que cuando comenzaron. Por ejemplo, la creación. Hablamos pues que la creación de Génesis capítulo 1, verso 1 al 27, hermanos, no será comparable, hermanos, con la nueva creación que el Señor traerá allá en Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Entonces, nada de lo que hay en esta tierra, hermanos, es para siempre. Por eso nosotros, ¿verdad?, debemos aferrarnos a aquellas cosas que no vemos, sino que la Biblia nos las presenta para que nosotros tengamos fe, tengamos confianza de que van a ser mejores a aquellos tiempos que los tiempos iniciales. Los tiempos finales serán mejor que los tiempos iniciales. El sol y la luna también, ¿verdad? Dice la Biblia que pues ya no van a existir, hermanos, ya no van a estar. En el principio Dios creó pues todo esto. El sol y la luna aparecieron como dos grandes lumbreras, ¿verdad? Una para señorear del día y otra para señorear en la noche. Y también hizo las estrellas. Pero dice la Biblia que llegará un tiempo, en los tiempos escatológicos, hermanos, en que ya no habrá necesidad del sol y la luna, porque los tiempos finales son mejor que los tiempos del comienzo. En los tiempos iniciales, Adán, hermanos, fue cabeza de la humanidad, pero de una humanidad caída. Cristo llegó a ser cabeza de la humanidad, pero de la humanidad redimida. Entonces aquí encontramos que los tiempos finales son mucho mejores, hermanos, que los tiempos iniciales. Entonces tenemos pues la bendición de parte del Señor, que hermanos, que las cosas serán mucho mejor que las que ya hemos experimentado o que hemos visto o que han sucedido a lo largo de la historia del ser humano. Por lo tanto, hermanos, usted debe guardar una esperanza viva, una esperanza segura en Cristo. En los tiempos iniciales, amados hermanos, Adán fue unido con su esposa Eva. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 22 al 24. Pero en los tiempos finales, hermanos, el Señor Jesucristo se va a unir a su amada iglesia en las bodas del Cordero. Eso lo dice Apocalipsis 19:7, que dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria,
porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces, los tiempos iniciales, hermanos, no son comparables con los tiempos finales, con las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Y les decía la semana pasada que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que esperan, ¿verdad? Lo mejor para el final. El Señor siempre dice pues que el vino, el mejor vino se deja para lo último. Entonces, amados hermanos, vamos a iniciar o vamos a dar continuidad al tema del domingo pasado, que el final es mejor que el comienzo. Esto ya un poquito más explicado sería que los tiempos finales van a ser mejores que los tiempos del principio, que los tiempos iniciales. Quiero que hagamos una oración y que le pidamos al Señor que nos explique, que nos enseñe acerca de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu presencia, oh Jehová, Dios Todopoderoso, para suplicarte, para implorar, Señor, tu bendición, para pedirte, mi Dios, que nos bendigas de una manera poderosa, mi Dios, que nos hables, Dios mío, a nuestro espíritu, que nos des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que podamos ser, Señor, edificados, que podamos ser consolados, exhortados. Te ruego que envíes un espíritu de sabiduría y de revelación, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, la temática, hermanos, es que los tiempos finales serán mejor que los tiempos iniciales. Este mensaje tiene el propósito de traer esperanza, hermanos, a aquellos que hemos confiado en el Señor. Porque cada vez que, hermanos, avance el tiempo, las cosas se van a poner difíciles. A medida que vayamos avanzando, hermanos, en el 2020, si en el 2020 las cosas se pusieron así, imaginémonos cómo será en el 2021, porque la Biblia dice que todo esto es principio de dolores. Y no es que seamos, ¿verdad?, predicadores de calamidades, sino que están sucediendo en el mundo, está pasando. Entonces nosotros pudiéramos tal vez perder la confianza, nuestra fe se encuentre en una crisis, hermanos, pero el Señor nos da la esperanza que vienen tiempos mejores que los que ya ha vivido la humanidad, pero esos tiempos mejores serán para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo con todo nuestro corazón y que le estamos sirviendo a Él con todo nuestro ser, hermanos. Entonces, vamos entonces a hablar de otros 7 puntos, ¿verdad? U 8 puntos. Ahorita le digo 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos más, hermanos, que vamos a tratar, en el que vamos a hablar, pues, de las diferencias entre los tiempos iniciales y los tiempos finales. Los tiempos iniciales, hermanos, en los tiempos iniciales, Eva, la esposa de Adán, fue engañada por el pecado. Bueno, fue engañada por la serpiente, ¿verdad? Para que pecara. Génesis capítulo 3, verso 13 dice: entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces ahí encontramos, pues, ¿verdad?, que por causa de este pecado, de esta desobediencia de la mujer y el hombre, hermanos, el pecado entró. Y por medio de ese pecado entró también la muerte. Pero ahora, amados hermanos, la esposa del Cordero va a ser vestida de justicia, porque la novia de Cristo, la iglesia que ha de ser levantada, hermanos,
para ir a las bodas del Cordero, no se va a dejar engañar por la serpiente ni por el dragón. Eso lo dice Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis 19:7 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Fíjese bien, la mujer o la esposa de Adán en el principio, en los tiempos iniciales, fue engañada. Pero la esposa del Cordero se está preparando, y para el momento de las bodas, hermanos, la iglesia ya va a estar preparada. Dice Apocalipsis 19:8, y a ella, a la iglesia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, hermanos, la iglesia se está siendo vestida, hermanos, por los 5 ministerios, por la acción del Espíritu Santo, por la gracia del Señor, hermanos, que en este tiempo va a ser derramada de una manera abundante, hermanos. Y entonces la iglesia va a ser vestida de lino fino, de acciones justas. Entonces los tiempos finales, hermano, definitivamente son mejores que los tiempos iniciales. Tal vez en la actualidad usted se queje, ¿verdad?, de que la iglesia ya no hace esto, la iglesia ha perdido esto. Tal vez las denominaciones, tal vez mucha gente se ha vuelto religiosa. Tal vez mucha gente ha apostatado, pero la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia que se va a casar, hermanos, esa iglesia se está preparando, se está vistiendo, hermanos, está bajo cobertura divina y bajo cobertura ministerial. Entonces, amados hermanos, no nos desesperemos, no perdamos nuestra confianza. En las cosas en el tiempo final, hermanos, serán mejores que en los tiempos iniciales. Aunque actualmente las cosas se pongan al rojo vivo, hermanos, llegará el momento en que la iglesia podrá decir: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa no fue engañada. Y su esposa no permitió que el pecado la mermara, sino que su esposa se ha preparado, hermano. Entonces la iglesia del Señor, hermano, se está preparando. Así que si usted mira que su congregación algo no está cuadrando, hermanos, tal vez hayan algunos hermanos que sí se están preparando, porque algunos en su espíritu saben, hermanos, y sienten que los tiempos finales serán mejor que los tiempos iniciales. Otro caso u otra evidencia u otro punto es, hermanos, que en los tiempos iniciales la comunión con Dios fue rota por el pecado. Génesis capítulo 3, versos 7 y 8 dicen: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mire qué interesante, hermanos, que en los tiempos iniciales la comunión con Dios se rompió. Se abrieron los ojos de la humanidad, hermanos, y entonces, ¿qué hicieron? Religiones. Estaban desnudos y hicieron su propia cobertura, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, hicieron su propia religión para cubrirse, para cubrir su desnudez, su pecado. Pero, hermanos, y perdieron la comunión con Dios. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad.
y de la historia de la iglesia cristiana. La religión, hermanos, a veces ha querido desfasar o ha querido desplazar la relación con Dios. Y es que la comunión con Dios no se puede reemplazar con nada, mis amados hermanos, ni con mandamientos de hombres, ni con, no sé, tantas cosas, ¿verdad?, que inventa la gente en religiones, ¿verdad? Pero, hermanos míos, en los tiempos finales dice la Biblia que la comunión con Dios va a ser restaurada. Fíjese lo que dice la Biblia acá, y se lo voy a leer, hermanos. Apocalipsis 21, verso 2, verso 3. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Mire qué cosas, qué detalle nos da la palabra del Señor. El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Entonces, esto nos habla de la comunión con Dios que va a ser restaurada. El ser humano cristiano, la iglesia, hermanos, la que está ataviada para su esposo, podrá entrar, ¿verdad?, al tabernáculo de Dios, podrá tener comunión con Dios y podrá accesar, hermanos, hasta el lugar santísimo en la misma presencia de Dios, porque dice, y Dios mismo estará entre ellos. Eso ocurrirá en el final de los tiempos. De manera pues que aquí, hermanos, mientras vemos a un Adán escondiéndose y tratando de cubrirse él mismo su desnudez, escondiéndose de la presencia del Señor, observamos que en el tiempo final, hermanos, cuando llegue aquellos tiempos en que la Biblia dice que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, va a descender del cielo de Dios y que va a venir preparada como una novia ataviada para su esposo, hermanos, en ese tiempo el tabernáculo de Dios estará entre los hombres. Dios habitará entre los hombres, y los hombres, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Eso nos habla de una comunión maravillosa con Dios. Va a ser restaurada la comunión con nuestro Creador, hermanos. Y miren lo siguiente, Apocalipsis 22, verso 1 al verso 6, mis amados hermanos, dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Mire, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Hermanos, y el que coma de ese fruto del árbol de la vida, ya no va a haber más maldición. Dice el verso 3, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, ya no habrá más tinieblas. Hermanos, ya no habrá más maldad, más pecado, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, mire, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Entonces, en los tiempos finales son mejor que los iniciales, hermanos. Hay una esperanza maravillosa para el pueblo del Señor, así que no pierda la fe, no pierda la confianza. Hermanos, esfuércese y busquemos al Señor cada día.
En los tiempos iniciales, otro punto, hermanos, es que la tierra fue maldita por el pecado. Génesis 3:17 dice, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Cuando dice la Biblia aquí, hermanos, que en los tiempos iniciales el hombre oyó la voz de su mujer, no significa, ¿verdad?, que Dios no le haya dado voz y voto a la mujer, porque hizo a la mujer para que fuera ayuda idónea del hombre. Pero, amados hermanos, lo que aquí quiere decir es que el hombre puso en primer lugar, ¿sí? Digamos así, el comentario, la propuesta de la mujer antes que el mandamiento de Dios. Dios le había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio, de esos dos árboles, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y del árbol de la vida, esos no te acerques, no comas de ellos. Entonces, hermanos, Dios ya le había dado recomendaciones, Dios ya le había dado instrucciones, pero escuchó la voz de su mujer. Y repito, no hay problema en escuchar la voz de nuestra mujer mientras esa voz o esa propuesta no vaya en contra de las instrucciones que Dios nos da. Recordemos que en cierta ocasión Sara le decía a Abraham, esa mujer o ese niño Ismael no va a heredar juntamente con Isaac. Córrela, échala. Y entonces el corazón de Abraham se apesadumbró, se sintió mal, era su hijo. Pero Dios le habló y le dijo, Abraham, escucha la voz de tu mujer. Porque ciertamente, ¿verdad? Ismael no va a heredar juntamente con Isaac, pero yo voy a hacer de Ismael una gran nación, por cuanto es tu hijo. Entonces, en ese caso, Dios le dijo a Abraham que escuchara la voz de su mujer. Ya me estoy saliendo del tema, hermano. Y luego Job dice la Biblia que la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dijo, como cualquier otra mujer, como una mujer necia, has hablado. Y Job no oyó la voz de su mujer. Entonces ahí tenemos tres ejemplos, ¿verdad? Adán, que escuchó la voz de su mujer que iba en contra de las instrucciones de Dios. Sara o Abraham, hermanos, que oyó la voz de su mujer porque era de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Job, que, hermanos, pues reprendió a su mujer por hablar como una mujer insensata. Entonces, en el caso de Job, no escuchó la voz de ella. Entonces, amados hermanos, vayamos a los tiempos finales. En los tiempos iniciales la tierra fue maldita por el pecado, mientras que en los tiempos finales va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, una cosa es que lo leamos en la Biblia, pero otra cosa va a ser, bueno, no diferente, ¿verdad? Pero, hermanos, la realidad, las cosas que van a suceder van a ser verdaderamente impactantes, hermano. Porque dice el apóstol Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo eran esos cielos? Si eran nuevos, hermano, recién desempaquetados. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Esos son los tiempos finales, amados hermanos, que van a ser mejores que los tiempos del principio. Los tiempos del principio, los tiempos iniciales, por ejemplo, si vemos otro caso, ¿verdad? Otra comparación. En los tiempos iniciales, hermanos, se perdió el acceso al árbol de la vida.
Mientras que en los tiempos finales va a haber acceso pleno al árbol de la vida. Mire cómo dice Génesis 3:24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién se va a atrever a entrar, hermanos, a comer de ese árbol de la vida? ¿Verdad? Y ya el acceso estaba denegado, estaba perdido. Nadie podía accesar, hermanos, al árbol de la vida. Pero para eso fue que Cristo vino, para darnos acceso, hermanos, a la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Pero en los tiempos finales, dice Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad, mire, en la calle, hermano. Acá habían querubines que tenían una espada encendida que giraba, hermanos, en todas direcciones, porque no había acceso al árbol de la vida. Pero en el tiempo final, en la Apocalipsis 22:2, nos dice en medio de la calle de la ciudad, hermano. O sea que cualquier ciudadano del reino de los cielos va a poder accesar al árbol de la vida. Dice, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces, los hombres van a poder accesar plenamente al árbol de la vida. Entonces, los tiempos finales son mucho mejores que los tiempos iniciales. Es aquí pues donde, hermanos, nosotros debemos dejar de ser moradores de la tierra y debemos empezar a evolucionar hasta llegar a ser moradores de Sión. Dejar de mirar, hermanos, hacia este mundo y comenzar a ver aquellas cosas que no son como si fuesen y declararlas para nuestra vida, hermanos, confiando que la palabra del Señor es vida y es verdad. Que las cosas que Dios prometió son reales, son verdaderas. Amén. Entonces, los tiempos iniciales, hermanos, no son comparados con los tiempos finales. Los tiempos finales serán muchísimos mejores que los tiempos iniciales. Otro ejemplo sería que la primera ciudad establecida, hermanos, fue fundada en el fracaso. Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer. ¿Quién era Caín? Caín, hermano, había asesinado a su hermano. Y ella dice, concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Pero este Enoc no es el Enoc que dice la Biblia, pues, que caminó con Dios. Es un descendiente de Caín. Pero Caín era un hombre que había fracasado en su relación con Dios, en lo que le ofrecía a Dios, hermanos, y en este caso, pues, esa ciudad fue establecida en el fracaso. Entonces, hermanos, pero la postrer ciudad, la ciudad de los redimidos, dice Apocalipsis 21, verso 10, hermanos, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, los que van a entrar en esa ciudad, hermanos, deben recibir a Cristo en su corazón y vivir solamente para Él. Porque, hermanos, eso está preparado para los tiempos finales.
Esa es la postrer ciudad, la ciudad de los redimidos, hermanos, porque hay una ciudad, hermanos, que el Señor está preparando. Dijo el Señor, he aquí que yo voy a preparar moradas, mansiones para vosotros, para ustedes, pues, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces los tiempos finales serán mucho mejor, hermanos, que los tiempos iniciales. Porque el hombre, hermanos, vino echando a perder, pues hemos ido echando a perder todo lo que Dios planeó, ¿verdad? Y soñó con la humanidad. Pero Cristo vino a restaurar todo, a empezar las cosas, a reiniciar, hermanos, la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Y entonces Dios tiene una ciudad preparada para sus redimidos, una ciudad santa, donde no va a entrar gente inmunda, no van a entrar los que practican la abominación, la mentira. Y usted puede buscarlo en Apocalipsis 21, hermanos, leerlo, pero dice que ahí no van a entrar los perros, y no se refiere a los animalitos, se refiere, hermanos, a personas, ¿verdad? Que en este caso son ministros, pero que no predican la verdad, sino que predican la mentira, hermanos, y que lamen las heridas de la gente para que se sientan tranquilos, ¿verdad? En su conciencia, pero no les hablan la palabra viva, la palabra de verdad. Ahí no van a entrar los homosexuales, los homicidas, y hermanos, hay muchas cosas más que la Biblia nos dice ahí. Entonces, los tiempos finales serán mejor que los tiempos iniciales. Por eso es que le decía, no nos aferremos ni a esta vida, ni a las cosas que hay en este mundo. Porque todas las cosas de este mundo van a pasar. Mire, lo podemos ver en un simple ejemplo. Cuando alguien muere, no se lleva nada, hermano. Ni siquiera la ropa que le gustaba más, porque lo visten con alguna ropa, ¿verdad? Que tengan ahí. Pero, hermanos, dijo un rico, cuando yo muera, por favor, déjenme la mano que vaya de fuera del féretro. ¿Y para qué? Para que vean que cuando uno muere no se lleva nada en las manos. Hermano, no se lleva uno carro, no se lleva uno casa. Por eso, aunque esas cosas son necesarias mientras vivimos aquí, no nos aferremos a ellas. Porque las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos son mucho mejores que las que hoy estamos viendo en este mundo. Así que aferrémonos a la vida eterna, hermanos, aferrémonos al Señor, tomémonos de la mano del Señor. Los tiempos finales, hermanos, van a ser mejores que los tiempos iniciales. Es una esperanza que tenemos, es una fe que nosotros tenemos en la palabra del Señor. En los tiempos iniciales, hermanos, la muerte vino como consecuencia del pecado. ¿Sí? El hombre pecó y entró la muerte. Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el hombre comió de ese árbol. Y, hermanos, desobedeció a Dios. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mire, hasta que te mueras. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué tremenda sentencia dio el Señor a la humanidad por su desobediencia. Y nosotros podríamos, ¿verdad?, señalar a Adán y decir, de veras que Adán la regó todita. Pero dígame si me equivoco con esto que voy a decirle. Todos hemos pecado. Todos la hemos regado, pues. Todos hemos cometido pecados, fallado, le hemos desobedecido a Dios. Entonces, hermanos, la muerte es una consecuencia del pecado.
No fue un castigo propiamente dicho, sino que el Señor le había advertido al hombre: si tú comes de este árbol vas a morir, porque estás desobedeciendo. Es como usted si le dice al niño: no le vayas a meter el dedo a ese cable pelado, a ese enchufe, porque si metes el dedo te va a dar toque, te puedes quedar pegado. Y va el niño y mete el dedo de todas maneras. Entonces, hermano, ¿fue un castigo del papá? No, fue una consecuencia de su desobediencia. Entonces, en los tiempos iniciales y en estos tiempos actuales, hermanos, se sigue dando esto como consecuencia del pecado, la muerte. Pero en los tiempos finales, el Señor tiene preparado, hermanos, vida eterna como consecuencia de la salvación. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla del mundo se refiere a la gente, a los habitantes de la tierra. Se refiere a Hilda, a Pedro, a Juan, se refiere a Lucy, se refiere a todo ser humano. Porque de tal manera amó Dios a todos los seres humanos que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la vida eterna viene como consecuencia de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, viene como consecuencia de la salvación. Por eso dice Apocalipsis 20:14, en los tiempos finales: y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y luego dice Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces aquí nos está hablando, hermanos, que ya no va a haber muerte, no va a haber más duelo, no va a haber más clamor, ni tristeza, ni quebranto. Hay un canto que entonábamos hace mucho tiempo que decía: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Y fíjense, y luego creo que después de ese canto decía: hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Por él entraremos a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Mire, entonces hay vida eterna como consecuencia de recibir a Cristo en nuestro corazón. Así que los tiempos iniciales y los tiempos incluso que estamos viviendo no se comparan, hermanos, con las grandes bendiciones que Dios tiene preparados después que todo esto termine. Cuando los tiempos finales lleguen, hermano. Cuando el tiempo se termine. Cuando tengamos que presentarnos delante del Señor. Entonces, vale la pena entregar su vida a Cristo. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena, hermanos. Y yo le invito, ¿verdad?, para que hagamos una oración en esta noche, y podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser de las personas que no tienen su morada en esta tierra, sino que tienen una mansión celestial, que tienen un lugar al lado tuyo. Porque, hermanos, no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, yo estoy compartiendo esta palabra y yo te ruego que tu Espíritu Santo traiga convicción, traiga revelación, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos que oyen y los que oirán este video, Señor. En el nombre de Jesús, te suplico que vengas a sus corazones.
Mucha gente tiene necesidades, pero las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con las glorias venideras, con las cosas que tú tienes preparadas para tus hijos en los tiempos finales. Y aunque todo lo que está sucediendo es principio de dolores, Señor, sabemos que así como la mujer que está, Señor, de dolores de parto, después cuando nace el niño, lo que hay es felicidad. Señor, la tierra gime, el mundo gime, la humanidad está sufriendo, pero yo te ruego que vengas a sus corazones, que aquellos que abren, Señor, su corazón, Dios mío, tú entres a ellos y les des la paz, el gozo, la esperanza, la felicidad que necesitan en su vida. Y que ellos, Señor, puedan aferrarse a esas cosas que aunque no las vemos, las creemos porque tu palabra las dice. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo, mis amados hermanos. Les invitamos para el día de mañana. Mañana estaremos compartiendo, hermanos, un tema que tiene que ver con discipulado y estamos hablando de las facetas del bautismo. El bautismo es importante que nosotros lo entendamos de acuerdo a la palabra del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.